en este nuevo día en la parte de psicología. Vamos a ir al PDF 3. Ahí ustedes tienen sus PDFs, pero pueden ver la pantalla, ¿verdad? Si en determinado momento se corta la transmisión, pues me informan por favor ahí en WhatsApp. Si en algún momento pues hay problemas que en algún momento se vaya la transmisión. La semana pasada estuvimos hablando entonces de la personalidad, tanto pues los sanguíneos, los coléricos, ¿verdad? Los flemáticos, ¿verdad? Que en algún momento pues tenemos ahí una serie de personalidades que en algún momento pues vamos a ir visualizando en las diferentes personas e incluso en nosotros. Ustedes ya se hicieron un autoanálisis la semana pasada y pudieron prácticamente visualizar pues qué tipo de personalidad en algún momento pues posee cada uno de ustedes. Dice que existen 3 etapas en toda la enfermedad: el cambio en las proporciones humorales causado por factores externos o internos, la reacción del organismo ante esa variación, la crisis final en la que la reacción del organismo acaba eliminando el humor que está en exceso, o con la muerte. Desde Hipócrates, la teoría humoral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos, médicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna, a mediados del siglo XIX. Por otro lado, debido a que mucha gente pensaba que existía una gran cantidad finita de humores en el organismo, era común la creencia de que la pérdida de fluidos era una forma de muerte. La eliminación de los humores por el organismo podía observarse durante la enfermedad, flujos corporales, y la afección regularmente desaparecía después de alcanzar la crisis con expulsión de uno de los humores. Además, según la proporción propia de los 4 humores en cada individuo, se clasificaban en flemáticos, melancólicos, coléricos y sanguíneos. Aquí vamos a ver una tablita bien importante donde se resume las teorías: humor, sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema. Estación, por ejemplo, la primera, primavera, verano, otoño, invierno. Eso puede ser prácticamente la estación de este tipo de humor. El elemento, por ejemplo, la sangre: aire para la bilis amarilla, fuego, bilis negra, tierra, flema, agua. Por eso es que a veces podemos decir que algunos pues podemos ser, por ejemplo, aire, algunos fuego, algunos tierra y algunos agua. Imagínense que se encuentra fuego con fuego, hacen una explosión ahí los dos, ¿verdad? Órgano: corazón, hígado, vesícula biliar, vaso, cerebro, pulmón. Cualidades: templado y húmedo, templado y seco, frío y seco, frío y húmedo. Adjetivación: antigua, sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Moderno: artesano, idealista, guardián, racional. Características antiguas: valiente, esperanzado, amoroso. Esa es una de las características del sanguíneo. Característica del colérico: mal temperamento, fácil de enojar. Característica del melancólico: abatido, somnoliento, depresivo. Flemático: calmado, indiferente, ¿sí? Pero aquí entonces tenemos, para el flemático, su elemento es el agua. Melancólico, el elemento es la tierra, ¿sí? El colérico prácticamente es el fuego, ¿sí? O el verano, también lo queremos ver de esta parte. Y sanguíneo, el aire. Primavera, o sea, el sanguíneo es como que más tranquilo, ¿verdad? Ahí es la parte liberal. Tablita que podría, en algún momento, escuchen, no sé, se me podría ocurrir en una evaluación, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esta parte, ¿verdad? Podría venir solo con algunas partes y usted tendría que completar el cuadro que usted está visualizando aquí de lo que es la teoría, por ejemplo,
de lo que es prácticamente los humores o prácticamente una parte de la personalidad. ¿Dudas con alguna parte que tengamos conforme a este tema antes de pasar a la siguiente fase? ¿Alguien que tenga todavía alguna duda? Me indican ahí, por favor. Bienvenida Kimberly, Ludwig. Bien, alguien que tenga alguna duda conforme a esta parte todavía. ¿No? Bueno, vamos a proseguir con la siguiente parte. Tenemos que ir avanzando ahí. Bien, entonces nos vamos a ir entonces. Tenemos entonces las teorías de la personalidad según Sigmund Freud, ¿verdad? Tenemos dos PDFs ahí. Vamos con el primer PDF. Ya casi se nos va el tiempo también, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo aquí. Muy bien. Teoría de la personalidad según Sigmund Freud, el psicoanálisis. Ya lo veíamos anteriormente. Aquí nos lo vuelve otra vez a visualizar. Dice, Freud concibió la personalidad como un sistema de energía psíquica o líbico y según él es generada por impulsos, instintos que presiona al individuo para que la libere. Así que estos instintos se liberan en conductas ya sean sexuales o fantasías u otro tipo de entrenamiento de la mente. Como se vio anteriormente, los procesos mentales de Freud son consciente, preconsciente e inconsciente. Ya lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Dice que la personalidad es un sistema de energía psíquica o líbido y según él es generada por impulsos o instintos. Aquí hay dos palabras bien importantes. Impulsos o instintos, ¿verdad? Vamos a ver de qué está conformado el hombre. Consciente. Es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular, las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Este es el consciente, cuando uno está en una forma consciente, ¿verdad? Todo lo que uno pueda prácticamente desarrollar. Preconsciente es la zona que contiene memorias, sentimientos, imágenes y pensamientos que pasan inadvertidos para que se logran recordar, ¿verdad? Lo tenemos prácticamente almacenado, ¿verdad? Lo que necesitamos almacenar en nuestra mente, pues ahí está en la parte de las memorias a largo plazo. Inconsciente es la parte más grande que incluye todas aquellas cosas que están fuera de la conciencia. Contienen impulsos o instintos que se liberan en sueños, síntomas neuróticos, deslices verbales y conductas externas. Son las fuentes de motivación, deseos que se tienen a negar por lo que solo son observables de forma disfrazada, ¿verdad? Inconscientemente se hacen algunos actos, ¿verdad? Ahora miramos esta parte. La estructura de la personalidad. En la psicología freudiana, el cuerpo, organisms del inglés y el sistema nervioso son importantes. El cuerpo actúa para sobrevivir y reproducirse, guiado por sus necesidades físicas. El sistema nervioso siendo sensible ante las necesidades físicas, ¿verdad? El análisis de las estructuras de la personalidad de Freud, el ello está presente en el nacimiento. Este sistema es como el de cualquier animal. El sistema nervioso como ello traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales o deseos llamadas pulsiones. Esto es el proceso primario. El ello es la representación psíquica de lo biológico. Hace pulsiones, o sea que está prácticamente, dice está presente en el nacimiento. Este sistema es como el de cualquier animal, ¿verdad? Los animales trabajan por pulsiones, ¿verdad? No hay un pensamiento, sino que ellos trabajan solo por satisfacer sus necesidades primarias, ¿verdad? Por ejemplo, comer en algún momento, por ejemplo, reproducirse, todo lo que tenga que ver prácticamente con las necesidades prácticamente básicas.
El ello tiene el trabajo particular de preservar el principio de placer, en la cual el organismo es un motivo a realizar acciones impulsivas e inmediatas y satisfacer las necesidades independientes de cualquier consideración. Puede entenderse como una demanda de atender de forma inmediata las necesidades como el hambre. Este sería el deseo interrumpido en la conciencia, ¿verdad? Ya hablábamos del ello. Dice, el trabajo particular es preservar el principio de placer, ¿verdad? De satisfacer prácticamente todo lo que en algún momento pues se anhela. El yo se forma a través del ello, porque el yo está en contacto con la realidad a través de los sentidos y su función es cubrir las necesidades orgánicas del ello. El yo razona y se ocupa de la seguridad de las personas ante las exigencias del ello. El yo nunca se independiza del ello, porque recibe de él toda su energía. Esta actividad de búsqueda de soluciones es llamada proceso secundario, ¿verdad? Aquí hablábamos entonces primero del ello, ¿verdad? Y luego pues nos da la parte del yo, ¿verdad? Que en algún momento pues dice que se forma a través del ello porque el yo está en el contacto con la realidad, ¿verdad? O sea, lo que realmente es, no es tan fantasioso en esta parte. Por eso es que esta es la parte adulta, ¿verdad? Como ya la veíamos anteriormente. Y la tercera estructura es el superyo, la parte moral, y contiene los valores, ideas y tradiciones de la sociedad. Esta transmisión la absorbe del yo, que capta y guarda las recompensas y castigos que le han comunicado. Al aparecer el superyo en el niño, el dominio de sí mismo sustituye el control externo de la familia y de la sociedad. Este registro de cosas le ayudan a conseguir las metas, es lo que se convertirá en el superyo. Esta instancia se completa hasta los 7 años de edad y en algunas personas nunca se estructurará, al igual que el yo. El superyo tratan de regular los instintos del ello. ¿Por qué tienen que regular los instintos del ello? Porque esta es la parte que normalmente pide, por ejemplo, todo lo que en algún momento se desea, toda la satisfacción prácticamente personal, pero lo va a regular prácticamente el yo y muchas veces el superyo. Lo va a regular porque en algún momento pues, se puede salir de contexto. Por eso es que en algún momento los animales no contienen, por ejemplo, estas dos, tanto el yo como el superyo. No hay una parte que los regule. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos pueden comer, por ejemplo, en determinado momento, pueden reproducirse, ¿verdad? Por ejemplo, con no solo con una pareja, sino con varias parejas. Entonces solo trabajan por medio prácticamente de las pulsiones, en la parte de satisfacer las necesidades, ¿verdad? El hombre pensante sí trabaja de esta forma, pero hay una parte que la regula, que es prácticamente el yo y el superyo, ¿verdad? Entonces aquí pues ya es una forma de poder trasladarse, ¿verdad? Con el superyo, los valores y las ideas. Pero ¿cómo llegó esto a nuestra mente? A través del yo, que es el que se encarga de percibir todo esto a través de los sentidos, ¿verdad? Dice, hay dos aspectos del superyo. La conciencia formada por la internalización de los castigos y advertencias. El ideal del yo, el cual deriva de las recompensas y modelos positivos presentados al niño, ¿verdad? El niño sería nuestra parte del ello, ¿verdad? Entonces ellos trabajan en esa forma para poderle presentar las mejores formas, los mejores pensamientos y las mejores formas de actuar ante cualquier tipo, por ejemplo, de necesidad, ¿verdad? De poder satisfacer, por ejemplo, un tipo de necesidad. La conciencia y el ideal del yo comunica sus requerimientos al yo con sentimientos como al orgullo, la vergüenza y la culpa. Con eso se trata el superyo de reprimir los impulsos del ello condenados por la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí nos habla que la conciencia, el ideal del yo, comunica sus requerimientos
al yo con sentimientos con el orgullo, la vergüenza y la culpa. Esto es lo que en algún momento va a tener para la parte del ello si cometiera, por ejemplo, un acto indebido. Un acto que en algún momento solo sea por satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces puede tener después, más adelante, si es un acto no agradable, entonces va a tener prácticamente la parte de la culpa o una parte de vergüenza, ¿verdad? O una parte de orgullo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Vámonos con el siguiente. En el siguiente vamos a encontrar, vamos a ver aquí, ahí está. Dice, el yo está justo en el centro del ello y el superyo, la biología, está representado por el ello. En el superyo están representadas la realidad y la sociedad. Los conflictos internos se dan entonces por la lucha de los instintos del ello y las fuerzas opuestas del yo y del superyo que refrenan los instintos. O sea, que aquí habla de las cosas que en algún momento pudiera hacer el ello. Por eso es que el ello está catalogado como una parte de un niño, porque un niño usted lo encierra, por ejemplo, en determinado lugar y comienza a hacer un tipo de actos, o está en determinado lugar y está prácticamente haciendo cada acción, puede ser que tal vez inconscientemente. Sí, es lo que hablábamos, y por eso es que aquí, dentro de esta parte de lo que es el psicoanálisis según Freud, el yo y el superyo entran prácticamente en una fuerza opuesta con la parte del ello, ¿verdad? Para poder prácticamente canalizar todas esas partes que en algún momento se le pudieran estar prácticamente pasando a la persona. Dice, el yo debe satisfacer al ello y esa tensión produce angustia o ansiedad. Por ejemplo, a veces necesitamos, por ejemplo, sin ir tan lejos, queremos, por ejemplo, un par de zapatos o algunos audífonos y puede ser que tengamos el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese dinero me va a servir para toda la semana y entonces entro en un conflicto en mi mente, ¿verdad? De qué es lo que tengo que hacer. O me quedo sin refacción y me compro eso, ¿verdad? O sencillamente pues me aguanto y pues en algún momento lo puedo ir ahorrando durante todas las semanas, ¿verdad? Entonces entro en un conflicto conmigo mismo. Y por ejemplo, si lo comprara, por ejemplo, gana el ello, ¿verdad? Y gana prácticamente la parte de la satisfacción. El ello pues compra sus audífonos y al momento de adquirirlo pues ya viene la parte de la culpa, ¿verdad? ¿Para qué lo compré? Ahora me voy a quedar sin refacción, por ejemplo, toda la semana. Entonces ya entra la parte del yo o del super yo en la parte de poder prácticamente tener este tipo de sentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces entramos como que en un dilema con nosotros mismos porque estas otras dos situaciones que están dentro de nosotros comienzan a tener un conflicto con la parte del ello. Por eso es que a veces actuamos inconscientemente, solo por pulsiones, ¿verdad? Solo por satisfacer, por ejemplo, una necesidad. Y después pues ya entra la parte de los sentimientos, ¿verdad? Dice, el yo debe de satisfacer al ello, ¿verdad? Esa tensión produce angustia, ansiedad. Estas conductas observables es producto del conflicto interno, era lo que hablábamos anteriormente. Freud tenía una idea de la conducta humana. Intuía que el placer aparecía por la ausencia de tensión y el displacer por la presencia de la misma, ¿verdad? Entonces, la conducta dice, tenía la idea que la conducta humana intuía que el placer aparecía con la ausencia de tensión, ¿verdad? Cuando comienza prácticamente una tensión puede desaparecer y el displacer por la presencia de la misma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en algún momento regular estas partes. Vamos a dejar hasta ahí, chicos, porque ya se nos fue prácticamente el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el ello, ¿verdad? Porque a veces solo actúa por placer, ¿verdad? Y después entramos en un conflicto con nosotros mismos y entonces podemos entrar a muchas circunstancias ahí. Vamos a ir viendo más adelante este tema más a profundidad y van a ver cómo se va desarrollando. Buen provecho, chicos. Jonathan, Kimberly, Belén, Ludwig, Katy, Melissa, Alan, Fernanda, María, Shirley, Elena, Adriana, buen provecho. Nos miramos a las 10, por favor.
Seguimos viendo Gracias, profe. en la videoconferencia 2, por favor. En la videoconferencia 2. Buen provecho, chicos. Vayan a refaccionar, por favor. Gracias, profe. Nos seguimos viendo, por favor.